Pues muy buenas tardes a todas y a todos y me sumo a las gracias a Ecopolítica por la invitación a formar parte de este libro y también a vosotras y vosotros por estar aquí. Cuando Paz y Luis me invitaron a escribir el capítulo que me compete, la verdad que fue uno de esos capítulos que uno se lanza a escribir de modo especialmente ingenuo, porque si no creo que le pesaría como cierto vértigo, ¿no? Es decir, a mí se me propuso esclarecer un marco normativo para pensar sociedades industriales sostenibles, ahí es nada. Y desde ahí hacer una especie de análisis del impacto que la cuarta revolución industrial podría tener. No sé si he cumplido con el propósito que se me encomendó, pero sí que he logrado destilar 3 o 4 ideas fuerza que pueden ser interesantes compartir en estos 5 minutos para el debate posterior. La primera idea fuerza es que además de todas las cosas que ya es, que es muchas cosas, la cuarta revolución industrial es una nueva ofensiva en una vieja batalla discursiva, que es fundamental, ¿no? Vuelven argumentos viejos con un impulso renovado que además son especialmente queridos por el discurso político dominante. Y este argumento sería que nuestra patológica relación metabólica de intercambio con la naturaleza se reduce a un problema técnico. Podríamos decir, ¿no? En vez de asumir los límites del crecimiento, como se decía en los años 70, estaríamos en una fase de crecimiento de los límites a través del ingenio humano. Bueno, este presupuesto es radicalmente falso. Es radicalmente falso. La cuestión normativa fundamental del ecologismo en el siglo XXI es la autocontención, es empequeñecerse. De hecho, podríamos decir que el dilema ético fundamental de nuestro tiempo se podría resumir en una dicotomía un poco burda, pero yo creo que esclarecedora, que es empobrecerse o matar. Y la cuarta revolución industrial en ningún caso cambia este dilema. La segunda idea fuerza que os quería transmitir es que sobre la cuarta revolución industrial conviene aplicar una sana sospecha, porque esta tiene mucho de ejercicio de propaganda. Todavía, aunque es cierto que existe ya en embriones, todavía es una marca en una gran campaña de relaciones públicas. Y no es casualidad que estemos en la cuarta cuando hace 10 años estábamos en la tercera y a este paso dentro de 20 años estaremos en la 10ª. Entonces, y esto es algo lógico porque en el capitalismo los relatos de esperanza técnicamente encarnados tienen un papel fundamental. Un papel que no es solo mitológico, que evidentemente lo es, sino también es financiero. Son imanes de captación de inversiones. Por tanto, esta es la explicación más obvia del fenómeno hype, ¿no? Sabéis que las tecnologías nuevas tienen un ciclo de sobreexpectación y luego su aplicación real pues, son más modestas. Y esto sirve porque en esos ciclos de sobreexpectación inicial capta las inversiones. Pues lo que sirve para una tecnología sirve para la suma de muchas. Y yo creo que la cuarta revolución industrial todavía tiene algo de gran hype civilizatorio. Esta es una sospecha muy básica, casi de tener los pies en el suelo y saber en qué mundo vive uno. Pero además de ello hay otras razones para tomar cierta distancia sobre las promesas que los apologetas de la cuarta revolución industrial lanzan. José ha planteado la cuestión de los límites materiales, que es básica. Podríamos añadir también una cuestión de los límites sociales. Y esto nos conecta con toda una serie de autores, pues pienso en Tony Negri, en Paul Mason, en Robert Kurz, que de algún modo están retomando aquella vieja idea de Marx de la dialéctica de fuerzas productivas y de relaciones de producción en el siglo XXI para decir algo así como: chicas, chicos, el capitalismo se nos ha quedado obsoleto. Esto genera unas dinámicas que potencialmente desbordan nuestro sistema productivo. Por el diálogo de estos dos límites, un límite más interno y otro más externo, yo creo que en el mejor de los casos cabe esperar un despliegue que sin duda se dará de la cuarta revolución industrial un poco distinto al esperado y tiene que ver con la conversión de todo nuestro entramado social en un juego de suma cero. Y esto me parece que lo cambia todo. Después en el capítulo se reflexionan sobre toda una serie pues, de desafíos normativos que ya están en la agenda pública, que ya están en el debate, que puede ser la cuestión del empleo, la cuestión de las relaciones centro-periferia en el sistema mundo, pero también se enuncian otros desafíos normativos que no están en el debate y seguramente deberían de estarlo. Y la mayoría de ellos tienen que ver con el hecho, que suena muy hereje en los oídos del sentido común vigente, pero que sin duda es cierto, de que las tecnologías de la tecnociencia no son neutrales, porque como muy bien analizó Ivan Illich y otra mucha gente, son socialmente definidoras. Y esto pues, nos acerca a toda una serie de problemáticas muy amplias, como podría ser, y creo que el ecologismo social se tiene que posicionar en ello, pues cierta problematización del potencial de control social,
de la cuestión de que son técnicas que nos sitúan en un desnivel moral porque no podemos tener control sobre sus consecuencias, o el hecho de las mutaciones antropológicas que pueden producir. Teniendo todo esto en cuenta, en el capítulo pues, se hace una suerte de especulación sobre cuáles podrían ser los rasgos de una sociedad industrial sostenible, que no voy a enumerar porque lo podéis leer, pero sí que quería cerrar, porque son 5 minutos y si no pues me como el tiempo, con una reflexión muy obvia, pero que curiosamente, a pesar de ser muy obvia, todo nuestro sistema social funciona negándola. Y es, por muy ecoeficiente que sea una tecnosfera, por muchas promesas de ecoeficiencia que la cuarta revolución industrial nos pueda hacer, si la economía que la envuelve está empujada a crecer a un 2,5% anual para ser funcional, la extralimitación catastrófica está asegurada. Por tanto, esto nos conecta necesariamente la cuestión de la sostenibilidad con la cuestión del poscapitalismo. Son dos realidades que tienen que estar en el siglo XXI condenadas a converger. Ahora bien, esto nos sitúa en la operación intelectual quizás más impensable de nuestro tiempo, que es cómo reabrir la cuestión del sistema cuando parecía que después de 1989 estaba definitivamente cerrada. Me parece que esta es la cuestión clave, que este es el debate clave. Además, es un debate que no tenemos que dar solo desde el campo de lo teórico, sino sobre todo desde la práctica política y desde la práctica de la gestión. Y ya está, muchas gracias.